Buenos días, hoy es viernes 22 de noviembre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la licenciada Isabel Vargas, secretaria técnica del Frente Unitario de Trabajadores y expresidenta de la Unión Nacional de Educadores. Doña Isabel, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Ayer hubo las movilizaciones a nivel nacional en diferentes ciudades. Lo que llamó la atención fue la actitud del gobierno, ¿no? Una actitud represiva, puso cientos de policías y militares, dicen que 1.000, 2.000 elementos para que repriman a la manifestación que es un derecho constitucional. ¿Nos podría usted resumir? Sabemos que hay personas detenidas también. ¿Nos puede resumir sobre esta movilización, estas protestas en contra del gobierno nacional? Bueno, permítame saludarle a usted y a todas las personas que nos escuchan. El día de ayer se convocó a las movilizaciones en contra de la crisis que estamos atravesando el país. Es una justa protesta amparados en el derecho a la resistencia. Sin embargo, el gobierno nacional, a través de sus voceros, de Mónica Valencia y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas policiales, hablaron de un estado de excepción que la propia Corte Constitucional les indicó que no pueden restringir la libertad de expresión y la libre asociación como pretendía este gobierno. Y envió más de 2.000 efectivos a cuidar el Palacio de Carondelet, demostrando así el miedo que tiene hacia el pueblo ecuatoriano, un pueblo que lo que quería es entregarle una propuesta para salir de la crisis. Ya lo hemos hecho, pero queremos insistir en que sí es posible salir de la crisis energética, sí es posible reactivar la economía. Lamentablemente es un gobierno de oídos sordos y ayer demostró esta condición y también el miedo que tiene hacia el pueblo ecuatoriano. Y sí nos da pena porque mientras al pueblo, a las personas que estamos eh, ejerciendo el derecho a la resistencia, se nos acordona, se envía las tanquetas militares, policías. Fíjese que en Quevedo le secuestraban a una madre y le arrebataron al hijo y al hijo le botaron y se fueron con su madre. Hubo saqueos, hubo gente haciendo vandalismo y la policía ahí sí no asoma. Entonces el ¿Pero gobierno quién hizo, trata de, pero quién hizo ese saqueo y ese vandalismo? bueno, los grupos delincuenciales organizados, la delincuencia, es decir, continúan haciendo de las suyas, robando, delinquiendo y la policía no está ahí, pero sin embargo sí ha habido más de 2.000 policías para rodear Carondelet. A eso me refiero, que mientras se criminaliza la protesta social, por otro lado, deja al pueblo en la indefensión y no solamente por el día de ayer, sino esa es la constante. Porque cuando uno está en el barrio y usted ve algún delito, llama a la policía, no llegan, no tienen gasolina, que los carros están dañados, pero vemos ayer que todo ha estado bien. Entonces eso rechaza el pueblo ecuatoriano, nosotros rechazamos esta acción del gobierno y esta actitud de los oídos sordos que tiene hacia el pueblo ecuatoriano. Le No hemos hay, entregado. doña Isabel, para dar seguridad a los ciudadanos, no hay policía, no hay militares, pero para reprimir en estas manifestaciones de protesta, entiendo que las manifestaciones son pacíficas, no queremos tampoco el vandalismo. Para reprimir, digo, allí hay cualquier cantidad de elementos. Bueno, nosotros sabemos, los que hemos estado en las calles y en las plazas, sabemos que la violencia viene desde el gobierno. Había infiltrados el día de ayer, gente que nunca ha estado en las plazas y las calles del día de ayer asomaron y entonces son los que provocan para que dar pie y decir que a la policía que esos somos los que estamos, somos la organización social y eso no es así. Las
manifestaciones siempre son pacíficas. La violencia viene desde el Estado. Miren cómo le arrastraban a un menor de edad, cómo no respetaron inclusive a un funcionario, a una persona que pertenece a una organización de los derechos humanos. Es decir, aquí no hay respeto absolutamente de nada y peor de la Constitución de la República. Por eso es que el pueblo se está levantando, estas acciones seguirán si el presidente de la República insiste en seguir violando la Constitución de la República, en seguir violando los derechos de los trabajadores y del pueblo, pues se va a encontrar con el pueblo. Ahora decían que estas manifestaciones es con el propósito de que los candidatos del Frente Popular tengan aceptación. Nosotros no necesitamos hacer esta clase de movilizaciones para tener aceptación. Eso está bien para los pelucones que salen de repente a las calles. Nosotros estamos en las plazas y en las calles permanentemente y los que escuchan, los que están al frente, los seguidores de este medio de comunicación lo saben. Hemos peleado, hemos defendido los derechos, inclusive poniendo en riesgo nuestra propia vida. No necesitamos convocar a una movilización para ganar protagonismo. Quien le habla hizo 2 huelgas de hambre para exigir y para que ningún gobierno pueda discernir respecto del cálculo, por ejemplo, para lo que es el aporte para la educación en el presupuesto, que se vaya acumulando hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto. Eso lo hicimos con huelga de hambre y no estaba de candidata, sino que estoy convencida de que el pago de la deuda social va a ayudar a salir de la crisis de este país, la inversión en educación, inversión en salud, en generación de empleos a través de la obra pública y la seguridad. Son 4 aspectos que han sido descuidados por todos los gobiernos de turno y ahí están las consecuencias. Cada vez hay más pobres. 2 millones de personas en el Ecuador son 2 millones que viven en una pobreza multidimensional. Eso es gravísimo. 5 millones de personas que están en el subempleo. Y ahora solamente el Seguro Social acaba de entregar el seguro de desempleo a 23.400 personas que son afiliadas y los que no han sido afiliados y han sido despedidos. Y los negocios cerrados. Yo vivo en un sector popular en el sur de Quito, en Solanda, y hay varios negocios. Hoy en la mañana salí a recorrer varios negocios, varias vecinas que dicen yo prefiero cerrar. Y se están yendo, están migrando forzosamente fuera del país. Y los que quieren seguir trabajando honradamente, pero hay otros. El día lunes estuve en Chillogallo, en donde se reúnen los plomeros, los electricistas, los albañiles. Ahí esperan los lunes que les vayan a ver para llevarles a trabajar en la construcción. Y un señor me dijo, vea señorita, dice, si yo fuera más joven, le juro que me dedico al narcotráfico. Esa es la mentalidad que está teniendo nuestro pueblo, esa es la necesidad, eso es la realidad que está pasando y eso nos Que duele. no, lo que no se entiende, Luchar siempre por eso no es protagonismo. doña Isabel, lo que no se entiende es que, ¿cómo es que el gobierno tiene mucho dinero para comprar bombas lacrimógenas, para propaganda, y no tiene para atender los problemas de la educación y de la salud? Eso es lo que nosotros cuestionamos y eso en contubernio, lo hacen contubernio de la Asamblea Nacional porque recordemos que en diciembre le permitieron que privatice las generadoras de electricidad y le permitieron que sube el IVA al 15%. Dice que para seguridad y para el cero apagones. Estamos ya desde diciembre, desde el año anterior, diciembre, ya casi un año y todo vemos que es una farsa, que solamente ha sido un pretexto para enriquecer a las grandes empresas, Claro. esas empresas que tienen dinero para generar electricidad y que les subieron de 10 megas, les subieron a que produzcan 100 y seguimos con los problemas. El IVA, ¿dónde está el IVA? Si el SRI nos ha dicho que ha recaudado más por este concepto, ¿dónde está? En las bombas lacrimógenas, ¿para qué? Para reprimir a un pueblo que está cansado, un pueblo que se está muriendo de hambre, un pueblo en que los niños están saliendo de la escuela y más deserción escolar porque tienen que ir a trabajar, porque están yendo solos fuera del país, porque están siendo
cooptados por estos grupos delincuenciales que prefieren los menores de edad, Doña en donde Isabel, dentro de las instituciones educativas es tenaz cómo es que los menores de edad vemos que están siendo utilizados y si el profesor empieza a hacer la ruta, son amenazados. Hay profesores que incluso han sido ya asesinados por estos grupos. Entonces es un país que ahora que no tenemos luz, no tenemos agua y nos amenazan con quitarnos del Internet por una pugna entre empresas que quieren ganarse los contratos del Estado. ¿Quién paga las crisis? Es el pueblo ecuatoriano. Por eso vamos a seguir en las calles, no por hoy, protagonismo, doña no por Isabel, conciencia. doña Isabel, entiendo que hoy van a dar una rueda de prensa, el Frente Unitario de Trabajadores a las 10 de la mañana, ¿o no? Sí, se está organizando. Vamos a entregarles, avisarles en breves momentos. Estamos haciendo todavía los análisis sobre la jornada del día de ayer, en donde ¿Cuántos se detenidos demostró, hay? ¿Cuántos detenidos en hay? donde hay 3 detenidos, en donde se demostró al gobierno, se demostró al mundo entero que el pueblo no le tiene miedo, que con permiso, sin permiso, con amenazas o sin amenazas, cuando el pueblo se está muriendo de hambre, cuando el pueblo está siendo atacado, el pueblo se levanta. Hay 3 personas que están siendo apresadas, entre esos un menor de edad del colegio en México. Ustedes denuncian, en las manifestaciones denuncian despidos intempestivos de los trabajadores, persecución sindical y creciente inseguridad a nivel nacional. Así es. Eso es lo que nosotros hemos denunciado y ahí están las pruebas, más de 23.400 a despedidos, ha pagado el IES como seguro de desempleo. Tenemos a David Almeida, quien está en un proceso de visto bueno por haber desenmascarado y haber dicho la verdad sobre los pozos petroleros de Sacha, a quién estaban beneficiando y por qué querían venderlo. Están los sindicalistas también de la empresa Coca-Cola que también están siendo perseguidos y están están con un juicio también de despido. Eso nosotros rechazamos y pues seguiremos en estas acciones. Como le dije al inicio, nosotros tenemos propuestas y propuestas que son válidas. En este últimos 4 meses aún no lo ha hecho. En el presupuesto general del Estado hay 1.600 millones para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros pedimos es que le diga al Fondo Monetario que haya una moratoria y que con esos 1.600 se dé Entienda, mantenimiento a las termoeléctricas. Y vea, si hubieran cumplido los gobiernos con el plan maestro, si hubieran invertido esos 12.000 millones de dólares, 1.200 millones cada año, no estuviéramos en este problema. Pero ahí están las consecuencias de la falta de voluntad política y de lo que nosotros siempre lo hemos denunciado. Entonces, hay formas de salir de esta crisis. Lo que pasa es que este gobierno no tiene voluntad política y él mismo lo dijo. Acuérdese en el debate presidencial. Él dijo claramente que va a invertir en el sector energético. Él sabía cómo estaba la situación del país y sin embargo, cuando se sentó en Carondelet, lo único que se ha preocupado es que las empresas de la tía y de su círculo cercano queden bien posesionados y con los contratos con el Estado, porque saben que de ahí tienen jugosas ganancias. Esa es la preocupación única del presidente de la República y salir en los TikToks y siempre trata de una noticia, tratar de aplacar con la caja china de mensajes y nos dice que ha cogido una persona saliendo del aeropuerto con 2 millones. ¿Y dónde están los que se llevan miles de millones? ¿Dónde están? Que no han devuelto esos dineros y no nadie les acusa bien, y están libres, caminan bien. libres. Esto no es sequía, esto es saqueo, decía un letrero que portaba usted. Así es, esto no es sequía, esto es saqueo de la oligarquía y nos mantenemos en ese mensaje porque esto de la sequía no solamente afecta al Ecuador, esto afecta al mundo y en América tenemos Colombia, tenemos Perú, que no se han quedado sin energía eléctrica, sino que más bien tienen otras fuentes y aquí existen las termoeléctricas, tenemos termogás de Machala, por ejemplo, que usa el gas natural, ese gas natural que está desperdiciado en el oriente
con los mecheros, ahí se desperdicia el gas natural, sino que no les conviene usar porque esas grandes empresas importan ese gas, importan el combustible y ahí está el negociado. Ese es el meollo y eso es lo que el pueblo debe saber, que tras de esto hay grandes negociados, por eso no les interesa Millonarios negociados, millonarios negociados. millonarios. Y por eso no les interesa solucionar, porque tratan de llenar sus bolsillos y no les importa. Por ejemplo, esto del internet, ay, que les vamos a cortar, que Telconet, que eso es una pugna entre ellos. Pero ¿quién puso el cable? Submarino, es la plata de todos los ecuatorianos, es nuestra y ahí está demostrado cómo es que nuestros recursos, esa es la famosa privatización, que nuestros recursos, nuestro patrimonio le ponen Bien, al servicio de las grandes empresas y ahora se están peleando por tener ese contrato. Eso nada más. bien. Seguiremos analizando estos temas que afectan al país. Seguiremos dando espacios para que las voces, las personas tengan su presencia, su voz, los dirigentes de lado y lado. Y el objetivo principal es salir adelante, dejar esta crisis nefasta, lamentablemente, esta oscuridad y que vengan días de luz, de prosperidad. Así es, Gracias así es. a la licenciada Isabel Vargas, secretaria técnica del Frente Unitario de Trabajadores. Que tenga un buen día. Gracias a usted encender la esperanza y las propuestas están ahí. Solamente depende de nosotros de exigir al presidente que las cumpla. Muchas gracias.